Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast aquí entre compañeras de la universidad y hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante de sociología. Pero antes de empezar con nuestro tema, les quiero presentar a las compañeras con las cuales estamos hablando hoy. A ver, empecemos. Mariana Londoño, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy emocionada y también a la expectativa frente a los temas que tenemos para hoy en la mesa. Sí, son muy interesantes y también aquí vamos a sacar todo nuestro lado intelectual. María Cristina Reyes también nos acompaña hoy. Hola Mari, de verdad, muchas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar acá y pues sí, entonces vamos a discutir lo mejor de este tema de sociología. Algo que compartimos es el gusto por tener nuevos conocimientos. María José, ¿cómo estás? Hola Mari, muy bien, la verdad muy preparada, muy emocionada por estos temas, que la verdad me parecen muy interesantes y sé que vamos a sacar bastantes conclusiones chéveres de aquí. Gracias, María José. Y bueno, yo soy Mariana Murcia y este es nuestro equipo para la grabación del podcast hoy. Gracias por escucharnos. Yo quiero empezar hablando en general de lo que nos interesa sobre la sociología hoy y es esa sociedad en crisis. Porque muchas veces podemos tener estas preguntas existenciales tal vez sobre en qué tipo de sociedad estamos. Y ustedes saben que se habla mucho de la generación Z, de que los jóvenes somos de cristal, de que amamos la rebeldía, de que amamos la anarquía también, que cero ley, cero Dios, que todo el tiempo estamos en crisis. Entonces, yo quiero saber la opinión de ustedes. Hablemos de varios aspectos sociológicos desde la literatura, desde cosas que ustedes hayan podido leer en algún momento y cuéntenme también de quién han leído, cuál es el autor. Entonces, ¿ustedes creen que hacemos parte de este tipo de sociedad en crisis? Sí, realmente sí. Por lo menos en una lectura que yo me leí sobre Byung-Chul Han, él habla también mucho de esta crisis en sociedad que últimamente se ha venido presentando. Pero pues, como para darle un orden a nuestras ideas, porque me imagino que mis compañeras también tienen bastantes aspectos que compartir, pues pongamos como un orden entre nosotras y vamos como discutiendo tema por tema. Claro que sí, y hay un tema con el que podemos empezar y es la sociedad de la transparencia. ¿Qué significará eso y qué relevancia o relación tendrá con la sociedad en crisis de la que nos habla Byung-Chul Han? Bueno Mari, para eso vengo yo aquí para hablarles un poco de esa sociedad de la transparencia. Específicamente Han evalúa en la agonía del Eros inicialmente una libertad, la libertad que conocemos todos, que nos gusta, que disfrutamos, que como seres humanos la tenemos en nuestra vida, pero que lastimosamente el ser humano por esta misma sociedad en crisis, por no saber manejar esa libertad, termina no teniendo libertad y asimismo termina teniendo un fracaso y un control de su propia vida. O sea, es decir, tienes libertad, pero en sí la usas tan mal, o el ser humano la usa tan mal, que termina generando crisis en su vida, fracaso y preocupación. Aquí también Han habla entonces sobre la sociedad de la transparencia, ya para enfocarlo, y es el hecho en donde él dice principalmente que hay una pérdida de la autonomía, de la intimidad y de la privacidad. ¿Qué significa eso? Que esa libertad también se está perdiendo. Y hoy en día, ¿cómo lo podemos ver? Les pongo el ejemplo claro, las redes sociales. Lastimosamente hoy simplemente subimos una foto, subimos un video, una story y de hecho queremos que todo el mundo la vea y no nos importa ni qué subir ni por qué lo subimos, sino es porque queremos ser supuestamente transparentes, pero al final no es ser tan transparente, sino que se está dejando un poco como esa decisión autónoma por esa libertad y a su vez se está generando pues lo que le llamamos esa pérdida de intimidad y privacidad. Totalmente de acuerdo, Mari. Y es que con respecto a las redes sociales, esto de que dice sobre la libertad es esencial en cuanto a la privacidad, ¿no? Porque se está perdiendo lo que nos hace a nosotros ser únicos, tener, no sé, ciertos aspectos que no se deberían compartir, porque como tú decías,
es intimidad, son aspectos íntimos que, pues bueno, sobre todo los influencers ahorita están exponiendo todo y de eso se trata su trabajo, exponen cada parte de su vida. Pero aquí hay unos riesgos y por eso es que hoy estamos hablando de la sociedad en crisis. Este es uno de los factores. Entonces, gracias, Mariana, por hablarnos hoy de la libertad en la sociedad, de cómo ese control se ha venido usando de manera incorrecta y sobre la sociedad de la transparencia. También este autor habla demasiado de la depresión social, de cómo tal vez los jóvenes, lo podemos analizar así contemporáneamente, cómo los jóvenes estamos cayendo en esto. Entonces, ¿quién nos puede hablar y profundizar sobre este tema de depresión social? Pues Mari, realmente pues yo podría como aportar algo súper importante con respecto pues a lo que he leído de el mismo Han. Él señala cómo el exceso del individualismo, la hiperconectividad digital y la búsqueda constante de la productividad han llevado a una crisis en las relaciones humanas. Pues esto que hablábamos de las redes sociales y la cultura contemporánea de la imagen hacen como una perfección constante. Y esto hablando de los influencers que pues hacen autoexposición de esto y que muestran pura felicidad y éxito. Y pues esta felicidad y éxito hace que otras personas generen como presión a ellas mismas por mantener una fachada pues de bienestar constante. Pues otro aspecto que podríamos como hablar ahí es que ha provocado como una pérdida de la capacidad de disfrutar como el tiempo propio, de reflexionar y de establecer como relaciones profundas como entre individualmente, ¿sí? Y pues eso hace que a raíz de todo se genere como un vacío emocional y una desconexión interpersonal, alimentando pues así esta misma depresión social. Ahí retomando un poco sobre lo que dice Cris, y es algo que me impacta mucho, y es el hecho de que sí, además de que digamos que las redes sociales también debido a los influencers hay tendencias y todo, lastimosamente también este control se da sobre las opiniones. Ahora nos da miedo opinar algo distinto porque según lo que estipula X o Y persona es esto, y si digo lo contrario, hay crisis, hay afectación, se me vienen encima. Entonces creo que también es un aspecto importante para analizar. Sí, y es que aquí se pierde la autenticidad. Hay otro aspecto del que habla este autor que me impactó demasiado y es la sociedad de los iguales. Decía que nosotros perdemos esa autenticidad cuando empezamos a compararnos y a querer copiar. En este caso de las redes sociales siempre queremos comparar copiar las tendencias, compararnos con los que tienen más seguidores, más interacción en sus redes sociales, pero muchas veces eso significa riesgos. Y este riesgo es del que hoy estamos hablando, de que estamos perdiendo productividad, estamos perdiendo identidad, estamos perdiendo muchas cosas por querer ser iguales a otros. Y también esa es una de las causas de la depresión social de la cual Cristina hoy nos está hablando, ¿verdad? Sí, yo quería agregar algo que es muy importante que también menciona él como en su libro, y es que pues ese amor propio, ¿no? Ese eros que él habla, y es importante saber que se relaciona muchísimo con ese tema porque al estarnos comparando y al estar viendo esas tendencias, al estar viendo esas cosas que sí, que digamos que están a la moda y que la sociedad aprueba como correctas, al final de cuentas, cuando uno siente que no está siguiendo esas tendencias y esa moda, también lleva en un caso crítico, obviamente, a perder ese amor propio, ¿no? A perder ese valor por sí mismo, y es algo muy grave que se está presentando, de hecho, demasiado en esta sociedad. Es verdad, María José, y ese amor propio influye demasiado en nuestras relaciones con los demás, ¿no? Porque en la medida en que nosotros sabemos tratarnos bien a nosotros mismos o tener una identidad marcada, un criterio, podemos formar mejores relaciones. ¿Cómo creen ustedes que podríamos fomentar esas relaciones más sanas, auténticas y que sean significativas en la sociedad actual? Yo creo que el primer paso es un poco como dejando al lado como la conectividad. Yo creo que eso es lo primero, si bien estamos en un mundo digitalizado y estamos en esta era, creo que es importante como crear espacios sanamente desde
una salida, desde tomar un café, como para conocer al otro desde lo que es, desde ceros, desde el yo, y a su vez como también que esa persona lo conozca a uno. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mari Londoño, y es que, o sea, nosotros también deberíamos como que, aunque estamos en una era digital, no perder esa esencia humana, ese calor humano, como de amistades, porque hay cosas que no se pueden digitalizar, como lo es un abrazo, como lo es una expresión más, pues, por ejemplo, humana, ¿sí? Entonces, como que esto es importante que no se pierda y de pronto así como que también nos ayudamos a que haya poca depresión entre nosotros en decir estamos solos, no nos sentimos acompañados, pero en realidad sí podemos mantener como una buena relación a la que pues veníamos hablando. Sí, total, no, y también es como eso de darse a conocer, ¿no? Porque muchas veces la gente, o sea, como que la gente es muy abierta en redes sociales, pero al momento de estar con una persona cara a cara, al momento de conocer a alguien, ya como que no sabemos cómo darnos a conocer y como que ponemos esa barrera que deberíamos poner en redes sociales y esa seguridad, entonces la ponemos con la gente cara a cara, ¿no? Entonces ya no queremos conocernos, ya no hacemos preguntas profundas para conocer a la otra persona porque hay como un miedo, como una barrera ahí, y es eso, como romper esa barrera para así de igual manera, como dijo Cristina, no sentirnos solos, no sentirse uno que está completamente solo en una sociedad en la que realmente hay muchas personas y hay muchas posibilidades, pero nos cerramos a ellas debido pues a las redes sociales. María José, y hay otro factor y otro punto importante del cual podemos hablar sobre el autor, ¿no? Y es que en todo este intento de intentar ser mejores, de ser mejores, el autor critica mucho esta sociedad del cansancio. ¿De qué se trata? No, total, a mí me parece un tema muy interesante porque sí, él expone este nuevo término y al leer también expone un término muy interesante que se llama la entropía. Y pues yo investigando, la entropía pues realmente es un término que se usa en la ciencia y es como una forma de hablar de, bueno, del orden, ¿no? En el caso de la ciencia. Y él toma este término y usa este concepto para, como una metáfora para describir el desorden tan tremendo que hay en la sociedad de hoy en día, ¿no? Y como sí, toda esta abundancia de información y toda esta bombas de información, de datos y de cosas que cada uno de nosotros como que observamos todo el tiempo en redes sociales, termina siendo eso, una entropía, un desorden, un ruido completo que, digamos que él dice que prohíbe a las personas de pensar, ¿no? De profundizar en aspectos esenciales para el ser humano. Y él proponía, y me parece muy interesante, que la sociedad realmente necesita un momento en el que esté en silencio, un momento en el que ya puedan detenerse por un instante y observar las cosas, confirmar datos. Antes la gente no confiaba en nada, no creía nada y confirmaba todo lo que leía. Ahora nosotros vemos todo y todo lo creemos, todo lo pasamos tan rápido que no nos tomamos ese tiempo de silencio de pensar y como que elaborar mi propia idea y decir, esto es cierto, esto no es cierto, confío en este dato o realmente no, y eso es ese ruido, ¿no? Esa sociedad de cansancio que al final todos estamos consumiendo tanta información que al final no estamos procesando nada como a profundidad y pues eso nos lleva a un cansancio mental tremendo. Algo que dice María José que me parece interesante y es con respecto a la información, de que no, o sea, en realidad sí, no cercioramos, no buscamos una doble vez, no, como que no rectificamos fuentes y por ejemplo está el famosísimo ChatGPT, que pues sí, o sea, no nos la vamos a dar de no lo hemos usado porque sí, seguramente lo hemos usado, pero puede ser una herramienta o que favorece muchísimo a la sociedad o que a la final nos puede estar acabando y afectando más de lo que ya estamos en sí, porque pues nos da una información muy buena, es muy inteligente, pero a la final, ¿qué tan autónomos y qué tan conscientes nos está haciendo? No, y que también se ha dañado como diferentes culturas, ¿no? O sea, la primera que se ha muerto totalmente, pues debido a la tecnología y al mismo ChatGPT es como eso que hacían nuestros padres y nuestros abuelos de ir a una biblioteca, leer, buscar información, ya ahorita todo como está a un clic de distancia, entonces como que la información se da por hecho, los datos están ahí y ya, y simplemente como que
sí, como que no está ese intento de buscar y más a fondo esa información para, pues obviamente, nutrirnos nosotros mismos de más información. Sí, estoy totalmente Y de acuerdo con lo que han venido hablando. Perdón, interrumpa Mari y Murcia. Porque, o sea, además de esta búsqueda de la información que encontramos de manera muy fácil, no tenemos buen criterio propio, como por decir, o sea, un filósofo tiene que darse un momento para analizar alguna idea y pues poder llegar a transmitirla. Pero si solamente nosotros somos capaces de transmitir la información sin tener un criterio de cómo transformarlo, eso es lo que nos hace humanos realmente y que se puede perder con la digitalización. Pues que la digitalización solo se encarga de esparcir información, pero no como de analizarla y de tener ese mismo criterio del que estábamos hablando. Ahora sí, Mari. muchas gracias, Cristina. Y me interesa demasiado todo lo que estamos hablando. Y de hecho, hay un dato aquí que deberíamos saber. Y es que este libro de la Sociedad del Cansancio de Byung Han se escribió en el 2010. Se publicó en el 2010. Y bueno, varios de sus libros también están como en el 2015, 2014. Pero creo que sin importar la fecha en la cual se haya publicado, sigue aplicando para nuestra generación. Y voy a volver un poco a la pregunta que les hice inicialmente, y es que en la introducción yo decía, hemos, hemos visto que de la sociedad y de la generación Z se está hablando mucho. ¿Ustedes creen que todo esto sigue aplicando aún más fuerte en nuestra generación? ¿Que es más fuerte en esta generación que en las generaciones pasadas? ¿O, o es diferente? Yo digo que cada generación ha tenido como su método de analizar cualquier información o cualquier cosa vista dentro de nosotros, pero es importante que sepamos que esta misma cultura digital es la que nos está haciendo fomentarnos y cuestionarnos ahora mismo, y si ese libro aún así ya ha sido publicado en otras épocas, nos está afectando como desde ahora y va a seguirnos afectando. Yo creo que sí, que para nosotros como generación Z, creo que ha sido muy evidente como estos factores, estos cambios, la sociedad de la transparencia, la sociedad del cansancio, porque de una forma u otra pues somos una generación que nació en esta era digital y que a su vez pues vive también esta crisis. Yo sí le llamaría crisis, siento yo, porque viendo digamos a padres o abuelos, gente ya más grande que nosotros, pues vemos que sí, que ellos pueden estar en un celular, en redes sociales, pero la tendencia en la forma en las que usan a comparación de nosotros es totalmente distinta. O sea, creo que nosotros sí tenemos una crisis por cómo me veo, porque la red social me dijo esto, porque este influencer me dijo esto, es que no sé hacer este trabajo, más bien lo hago con ChatGPT fácil, porque pues es una herramienta, ¿no? Entonces creo que sí que hay una crisis frente a cómo nos estamos comportando como generación. No sé si sea bueno o malo o terrible en nuestra generación, pero creo que al fin y al cabo pues es como que hay que entender que somos parte de esa era digital, o sea, es algo que no vamos a cambiar y que también ahora niños de 6 7 10 12 años vienen aún más quizás con esa crisis que le podemos llamar porque pues ya están como tal inmersos también en esa era digital. Quizás nosotros encontramos el dispositivo, aprendimos del dispositivo, pero es que para ellos ya nacen con eso, es como lo que le llaman los padres el chip que traen, mejor dicho. Sí, no, total. O sea, realmente todas las generaciones tienen sus fallas y tienen sus ventajas, ¿no? Pero sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que también estamos en una crisis, pero es más una crisis como de la pérdida del yo, ¿no? De la pérdida de esa autenticidad y ese amor propio. Porque sí, como decía Mari, nos estamos volviendo muy dependientes a las redes sociales, muy dependientes a esas herramientas que digamos que nos facilitan, pero también nos están siendo un impedimento a crecer como seres humanos. Y es eso, como esa pérdida, o sea, como, ok, aprovechar esas herramientas, aprovechar la virtualidad, aprovechar todo eso que existe por algo, por una razón y que nos ayuda también a evolucionar, pero también tener cuidado de no perdernos a nosotros mismos en medio de tanta cosa, en medio de tanta información y de que realmente hoy en día la sociedad se mueve muy rápido
y como todo va tan rápido y como todo sale tan rápido y como todo lo leemos y lo vemos tan rápido, como lo que yo decía antes, como tomarnos ese tiempo para detener un poquito, para un tiempito de silencio y darnos cuenta y tomar conciencia de que no podemos perder esa autenticidad, no podemos perdernos a nosotros mismos en medio de, pues, de tanta cosa que se ve alrededor en el mundo. Bueno, gracias por sus aportes, gracias por tomarse el tiempo de estar en este episodio. Recordemos que todo lo que hablamos hoy es del autor Byung-Chul Han. Él es filósofo que inspiró nuestra conversación hoy. También es ensayista experto en estudios culturales, es profesor de la Universidad de las Artes de Berlín y es considerado como uno de los filósofos más destacados del pensamiento contemporáneo por su crítica al capitalismo, la sociedad del trabajo, la tecnología y la hipertransparencia. Han es un autor de 16 libros que los invitamos a leer. Como les contábamos, estos libros están aproximadamente, la mayoría publicados en el 2015, en el 2019, 2012. Y la forma en que él escribe es muy cercana a nosotros los jóvenes, por eso les queremos dejar esta invitación para que ustedes reflexionen en temas de sociología sin tener que verlo como algo que no es interesante. Entonces, quiero que ustedes se despidan de nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad, Mari, gracias por este espacio. Todas las opiniones estuvieron válidas y pues yo creo que aquí aprendimos de todas. Así es, Mari, gracias a ti. Pues bueno, a todas por esta gran conversación. Creo que igual es muy enriquecedor como conocer otros puntos de vista y también a nuestros oyentes por escucharnos. Sí, claro que sí, muchas gracias también por cada opinión, porque siento que entre todas construimos algo muy interesante y que es muy chévere como evaluar y seguir evaluando y averiguando y pues leyendo sobre el tema, ¿no? Entonces muchas gracias por la invitación y bueno, por esa charla tan chévere que tuvimos. Seguramente nos veremos en otro episodio y estaremos conversando sobre más cosas que nos interesan sobre las sociedades en crisis o sociedades en varios aspectos de la sociología. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes por habernos escuchado y por tomarse este tiempo.